pues por respeto a ustedes que se conectaron temprano, vamos a comenzar y así se van agregando los demás, pues los vamos aceptando. Entonces, bueno, nos queremos presentar. Estamos la doctora Arlet Robledo y su servidora, la doctora Lorena, coordinando las sesiones. Vamos a tener también profesores invitados para estar ahí alternándonos con algunas pláticas, también que no sea tan monótono y sobre todo que son profesores pues muy expertos en los temas que dinámica es que nosotros pues, les presentamos la clase así por Zoom. Eh, Obviamente está abierto a preguntas en cualquier momento, incluso si quieren interrumpir la sesión, bienvenidos. Y después Bueno, la sesión se queda grabada y se sube a YouTube para que la puedan checar. Y además en el chat, pues bueno, todos están invitados. Y en lo sugieres agregar algo, Arlet. no, buenas tardes y bienvenidos. Ojalá les sea de utilidad este seminario. Ya, como que me perdí tantito, pero ahí me ven, ¿verdad? Sí, Ok, de acuerdo. Déjenme compartir la pantalla. Eh, Ahí ya se ve la presentación. Sí, ¿verdad? Creo que ya estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es con respecto a los elementos que incluye un protocolo de investigación. Entonces tenemos como definición del protocolo de investigación, que es una serie de pasos ordenados y sistematizados que se deben, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos tener en la mira a la hora de hacer un protocolo? Pues que hay que incluir siempre el método científico para poder llevar a cabo nuestro proyecto. A través de esta guía del método científico, pues bueno, todos los proyectos de investigación se van a hacer pues de forma más fácil, más ordenada. Eh, Debe ser totalmente eh, congruente y debe ser siempre como muy interdependiente en todos los apartados del protocolo. O sea, siempre debemos tener una misma línea desde el título hasta las conclusiones para que esto sea correcto. Y debemos seguir lineamientos generales para su aplicación. En cuanto a nuestra portada que debe tener nuestro protocolo, es importante tener en cuenta que cada digamos, cada institución, cada hospital, la universidad, se va de la misma forma a mencionar la universidad de procedencia del alumno, los dos logos, y inmediatamente abajo pues va el título del protocolo. Después pues viene el investigador principal
que es el tutor que lleva. Después sigue asociado, que ya es muy importante que se pongan ahí. El teléfono, pues bueno, difícilmente se contactan por ahí, pero por correo es muy importante que siempre se esté. A la siguiente parte del protocolo, pues bueno, vemos que es el título. El título a veces es algo donde pensamos que nos quedamos atorados. Estamos empezando. El título a veces pues es de las cosas, si no la última, por lo menos las intermedias ahí que, que vamos a obtener. Entonces, doctor Robledo, más adelante siempre da las demás partes del protocolo, sobre todo con la pregunta de investigación. Una acción, entonces ya vamos a poder establecer cuál es nuestro título. Es muy importante saber que es lo primero que se observa. Si tenemos un mal título, a veces quien va a revisar nuestra tesis va a decir, no, ya como que van predispuestos, aunque sea un buen protocolo. Este debe ser corto, debe ser informativo y pues obviamente debe ser atractivo para la lectura. Debe abajo desde el principio. Como les comentaba, todo debe ir acorde al título, los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación, todo debe ir así del título, de ahí se tiene que ir, de esas mismas palabras, de ahí lo vamos desglosando todo. Es importante identificar esto, lo debemos hacer que tienen ustedes registrado el título y luego para cambiarlo, pues bueno, no es tan sencillo, no hay que meter un oficio y todo. Entonces, sí hay que tratar de ser como, pues prever de estarlo cambiando más adelante. Eh, entonces, el qué, pues es el tipo de investigación que estamos realizando. Esta investigación puede ser descriptiva, puede ser experimental, o sea, esto como que lo debe dejar claro el título. ¿Quiénes? Vamos a decir cuáles son las unidades de estudio que estamos estudiando, pacientes, podemos estar estudiando hospitales, por ejemplo. Tenemos que dejar en claro también nuestro, ¿no? Cuál es el universo que estamos estudiando, en dónde lo estamos haciendo y, ejemplo, aquí de este lado, para ver las características de cómo debería quedar un título, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi pregunta de investigación, ¿cuáles son las características macroeconómicas del mercado internacional? Esa es como mi pregunta de investigación. Yo ya sé qué quiero saber. Entonces, mi objetivo debe decir lo mismo. Voy a identificar cuáles son las características. Y mi título va a ser características macroeconómicas del mercado internacional. Entonces, todo debe ir así como muy, muy hilado. En cuanto a los autores, como ya lo vimos en la portada, pues los datos completos, el correo electrónico. En cuanto al índice, es una parte que a veces se olvida, pero de repente tenemos algunos revisores que son muy quisquillosos y si el índice está mal o no está o está mal hecho, pues es motivo para regresar a un protocolo. Entonces, siempre el índice se hace al final porque van cambiando las páginas. Eh, una recomendación es que cuando vayan ya esté en el final de su protocolo, en vez de darle enter para cambiar a otra página, agreguen salto de página y esto se respeta y ya no van a tener tantos movimientos en su documento cuando se abre de una computadora a otra. Entonces, esto también les ayuda para que las páginas se mantengan casi igual. Y pues aquí les tengo como pues la recomendación luego les paso el link si quieren por el chat
la forma en la que ustedes pueden establecer el índice directamente en Word y esto se va actualizando de forma automática conforme ustedes van modificando el documento. En cuanto al resumen, de preferencia siempre se debe elegir que sea un resumen estructurado. Hay algunas, digamos, para publicar artículos, hay algunos que les piden resumen libre, pero para fines de protocolo de investigación siempre debe ser un resumen estructurado. Esto quiere decir que pues va su título, van los antecedentes, se debe establecer ahí cuál es el objetivo, material y métodos, o sea, qué población, cómo lo vamos a hacer, recursos y la infraestructura que se vaya a ninguna referencia. Eh, a veces pasa que ya en la introducción empieza las bibliografías de la bibliografía 5 porque ya de la 1 a la 4 está en el resumen, eso no es correcto. Y de preferencia tampoco ahí con abreviaturas, o sea, ahí debe ser como claro eh, todas las palabras completas para que no haya como ninguna, ninguna confusión. Hay que tener en cuenta también que no se debe exceder cierto número de palabras. Lo ideal es que sean 200 palabras. Hay algunos que permiten que sean hasta 300. Esto que les estoy poniendo aquí de los apartados que debe tener el resumen es un formato, también hay quien les pide otro formato más sencillo, pero generalmente aquí en el resumen, cuando ustedes van a presentar su proyecto por primera vez, pues obviamente no va a tener ni conclusiones ni resultados. Lo que les comentaba, 200 a 300 palabras, si es no estructurado puede ir de 150 a 300, pero de preferencia siempre háganlo estructurado, se ve mejor. En cuanto a las palabras clave, también es otra cosa que a veces se nos pasa. La forma para obtener las palabras clave, pues bueno, hay páginas específicas para sacarlas. Esto a veces nos ayuda también nosotros para poder tener con claridad nuestro objetivo que estamos persiguiendo. A veces decimos, bueno, ¿de qué se trata mi artículo? Pues de la parotomía exploradora, por ejemplo. Entonces, yo puedo poner en mi palabra clave algo pues que para mí se me haga familiar, ¿no? Exploración abdominal. Sin embargo, los generadores de búsqueda, esta palabra de exploración abdominal no la tiene. Entonces, debemos tener en cuenta que estas palabras clave deben ir de acuerdo a los generadores de búsqueda de grado científico, ¿no? De grado, pues sí que sea de grado médico. Entonces, pues bueno, el link también se los pasaremos para que lo tengan así más fácil por el chat. Y la verdad es muy sencillo, o sea, se mete nada más aquí al buscador, al browser, meten la palabra y él les va a dar la sugerencia de cuáles son las, las palabras que pueden utilizar. Entonces, bueno, por ejemplo, no se los voy a leer todo, pero entonces una generador de búsqueda, pues es final y complicaciones postoperatorias. Consigna 2, 3. Entonces ya tienen sus palabras clave. En cuanto de mi título, entonces mi creo que me desconecté. Listo. Este, a ver, déjenme ver si puedo arreglar lo del audio. Denme un segundo.
A ver, yo espero que ahí mejore. Y que estuviera fea para andarle rogando a un cabrón que se pusiera embarazada. Fea. Ok, ahí ya está la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno, gracias. Entonces, dentro de la misma pregunta de investigación, sobre eso nos vamos y el título, sobre eso nos vamos a ir al desarrollo de la introducción. Vamos a ir de lo más general hasta lo más específico y hasta llegar a nuestra pregunta específica. Esta pues debe ser lo más explicativo y lo más descriptivo que se pueda. Lo más común es que el protocolo sea evaluado por alguien que no sea de tu misma especialidad y que no se dedique a lo mismo que tú haces. Entonces, debe uno pensar cómo lo debo yo expresar para que el que no conozca el tema lo pueda comprender. Y pues no es necesario tener muchísimas bibliografías, solamente tener el número justo de bibliografías. Entonces, la introducción de qué se trata, de decirnos pues de qué se va a tratar el problema de investigación. Tenemos que hablar cómo está la situación actual con respecto a ese tema. Debemos tener los elementos suficientes para poder sustentar nuestra hipótesis. Entonces, eso se hace con revisión de la literatura. En caso de mencionar algún problema secundario que se vaya a analizar, sea en uno o dos párrafos y que no se extienda de una manera muy importante. Y de preferencia no emitir ningún tipo de conclusión. Entonces, eso pues, lo vamos a ver, las conclusiones, pues bueno, más adelante, ¿no? Cuando ya terminemos el proyecto. Los antecedentes, como comentábamos, que han hecho otros, por qué estoy haciendo yo el estudio, el objetivo, qué es lo que yo encontré, qué es lo que voy a hacer diferente, cuáles son los vacíos en la literatura que yo encontré para que yo justifique estar haciendo mi protocolo. ¿Qué es lo que podemos incurrir en algún error? Pues que sea muy largo, muy repetitivo, que sean muchas referencias que a lo mejor también sean repetitivas, que nos pongamos a criticar otros estudios cuando lo único que tenemos que hacer es citarlos y dejar de lado también referencias importantes. Si tenemos un objetivo de estudio poco claro, es fácil que nos podamos perder en esta parte de la introducción. En cuanto a la justificación, pues lo que vamos a hacer aquí es explicar claramente cuál es la pertinencia del estudio, cuál es el beneficio, o sea, realmente qué beneficio se va a obtener pues para el paciente, para la comunidad médica, para algún avance en el conocimiento. Entonces, esto lo vamos a poder plasmar aquí en la justificación. ¿Por qué yo elegí este tema y no otro? O sea, ¿qué es lo que lo hace diferente de cualquier otro tema? Tenemos que incluir las razones científicas, sociales, académicas, profesionales. Todo esto va a justificar la elaboración de nuestro estudio. Cuando nosotros tendemos a repetir proyectos de investigación pasado, pues bueno, eso impide el avance de la ciencia y también pues va a impedir nuestro desarrollo profesional. Solamente si nosotros sabemos que hay alguna forma digamos, como de echar abajo una teoría que ya está establecida, entonces sí, pero para eso pues necesitamos bastantes elementos. Eh, Me debo preguntar a mí, cuando ya esté haciendo mi estudio, la investigación que yo propongo realmente va a aumentar el conocimiento que ya está establecido, cuáles son las aplicaciones prácticas, o sea, tengo que elegir algún estudio que realmente lo pueda yo trasladar a mi práctica profesional y esta parte. Entonces, sigue la doctora Robledo, va a continuar con la presentación. sí, gracias. Nada más si me puedes habilitar el compartir la pantalla, por Sí, favor. ya creo Gracias. que ya se puede, si quieres intentarlo.
Bueno, y continuando, seguimos con la pregunta de investigación. Esta pues es prácticamente cómo nosotros vamos a expresar el problema como tal. Entonces debe cumplir con algunas características, como son que es muy importante que coincida con el título y que sean como términos claros y que no genere confusión. También pues debe estar redactado de una forma específica y debe iniciar con una palabra de cuestionamiento, ya sea qué o por qué. También debe ir enfocado a lo que es el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Y esto va muy de la mano con el título, ¿no? Tanto el título como la pregunta de investigación deben de incluir lo que es, cuando nosotros lo leemos, nos debe dejar ver qué tipo de estudio va a ser, en quiénes se va a realizar y las variables de estudio. Y bueno, por ejemplo, aquí esta es una pregunta de investigación que está, bueno, más bien este es un título que dice asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos en pacientes con artritis reumatoide. Y bueno, lo que es la pregunta debe coincidir con lo que es el título. Entonces pues viene incluido lo mismo, lo que es el tipo de estudio, las variables y en qué pacientes, y lo único que debemos de, incluir es la pregunta, ¿no? Que puede ser si existe asociación o cuál es la asociación. Y la hipótesis es pues propone tentativamente la respuesta a la pregunta de investigación, y esta pues también debe estar relacionada directamente con el título y la pregunta y también con los objetivos. Debe estar basado pues en una citación real, es decir que nuestras hipótesis pues las vamos a obtener de nuestros antecedentes, de lo que nosotros encontramos como marco teórico o antecedentes. Y también pues debe incluir lo que son las variables de estudio, las cuales pues estos debe estar en términos comprensibles y muy concretos. Y pues debe ser una hipótesis que debe ser medible. Esto es a través de lo que es el análisis estadístico. Nosotros debemos demostrar si realmente se cumple o no se cumple esta hipótesis. Y bueno, aquí tenemos igual un ejemplo de cómo debe estar relacionado todo. Por ejemplo, este es un título que incluye, es el mismo de ese ratito, donde está el tipo de estudio, las variables, que son la inflamación y los síntomas depresivos, y en qué paciente se va a realizar. Cuando se trata de un estudio descriptivo, se puede incluir incluso lo que es en qué hospital se realiza y el periodo de tiempo. Cuando se trata de un estudio analítico no es necesario poner todo eso, ¿no? La pregunta de investigación pues coincide, aquí está el verbo en forma de pregunta, la palabra, perdón, en forma de pregunta, y la hipótesis, la cual pues debe responder esta pregunta de manera pues más bien debe coincidir esa respuesta con las variables que nosotros estamos empleando. Y bueno, los objetivos, tenemos que primero pues se debe escribir lo que es el objetivo general, y pues como su nombre lo dice, se debe formular en términos genéricos, es decir, yo qué voy a obtener o a qué voy a llegar al final del trabajo. Y ya después este marco general nos va a llevar a lo que son los objetivos específicos para la planeación de todo el estudio. Es decir, estos objetivos nos van a llevar o nos van a conducir a lo que es el objetivo general, y estos pues deben ser medibles, precisos y operativos. Y pueden haber otros objetivos, pero estos son secundarios, que no van directamente con nuestra pregunta de investigación, pero que a lo mejor queremos agregar, ¿no?, en el estudio. Entonces este es un ejemplo en el cual tenemos igual, continuando con el mismo título, el objetivo general sería evaluar la asociación entre estas variables, y los objetivos específicos son cómo yo voy a llegar a este objetivo general. Entonces, por ejemplo, aquí primero pues tengo que ver cuántos pacientes hay con inflamación, luego cuántos pacientes hay con síntomas depresivos, y ya al final pues tengo que ver si existe o no asociación. Y eso es prácticamente, con esos 3 objetivos específicos sería suficiente para que yo pueda llegar a mi objetivo general y cumplir con mi
con mi protocolo. Sin embargo, a veces pues nosotros agregamos otros objetivos como son pues aprovechando la base de datos, podemos, por ejemplo, algún otro objetivo es lo que son las características demográficas, ¿no? Como es el saber cuántos hombres y mujeres, de qué edades son, pero bueno, esos no son objetivos específicos, se consideran secundarios porque no nos llevan directamente al objetivo principal del estudio, pero que a lo mejor pueden ser de interés. Aquí es muy importante que nosotros chequemos porque a veces podemos poner como objetivos incluso los pasos, ¿no? Por ejemplo, recolectar los datos de los expedientes o analizar los datos, estos son las metas o los pasos que nosotros vamos a hacer durante el estudio, pero no son objetivos. Y bueno, aquí tenemos una lista de verbos que nosotros podemos emplear. Después se las pasamos también por el chat o bueno, queda en la grabación. Para cómo se debe iniciar un objetivo general y con qué verbos se deben iniciar los objetivos específicos. En cuanto al material y métodos, aquí pues prácticamente debemos escribir acerca de lo que es el estudio, el tipo de estudio. Se debe poner el tipo de intervención, lo que es el tipo de análisis. En la intervención, bueno, más adelante hay un tema donde vamos a profundizar sobre esto, pero así rápidamente, pues el tipo de intervención puede ser observacional o experimental. El observacional es en el cual pues únicamente checamos los datos sin tener ninguna intervención, ¿no? En cambio en el experimental pues sí. El análisis puede ser descriptivo y analítico o comparativo. El analítico comparativo es cuando generalmente tenemos dos grupos o más de estudio y también pues utilizamos análisis estadístico inferencial. La temporalidad puede ser prospectivo o prolectivo, retrolectivo y retroprolectivo o retroprospectivo. El prolectivo es cuando nosotros partimos de ahorita que inicia el estudio y vamos a observar hacia adelante, ¿no? Lo que va a suceder. En el retrospectivo o retrolectivo es de que estamos ahorita para partir del inicio del estudio y nos vamos a ir hacia atrás para ver qué es lo que pasó. Y el retroprolectivo es cuando combinamos los dos, que a lo mejor podemos ver datos hacia atrás y después continuamos el estudio hacia futuro. El método de observación es longitudinal o transversal. Longitudinal es cuando tenemos más de una medición en el tiempo y transversal pues solamente una. Es como si se tratara la transversal como una fotografía donde nada más obtenemos esa foto de los datos y la longitudinal pues como la película, ¿no? Que va avanzando en el tiempo. El tipo de diseño puede ser un cuestionario o encuesta, el de casos y controles o cohorte, experimental y prueba diagnóstica. La diferencia entre casos y controles y cohorte es que el de casos y controles tenemos, es retrospectivo porque ya tenemos como el desenlace y entonces nos vamos a ir hacia atrás para ver quiénes son los que tienen el factor de riesgo y quiénes no. Entonces, los que lo tienen obviamente pues son los casos, ¿no? Y los controles no. La cohorte puede ser una cohorte prospectiva o retrospectiva. La prospectiva es en la cual tenemos a todo el grupo de estudio y vamos a seguirlos en el tiempo para ver pues si, bueno, más bien tenemos aquellos con el factor de riesgo y sin el factor de riesgo y que podría ser el grupo expuesto y el no expuesto y los vamos a seguir en el tiempo para ver cuál de ellos en cuál de ellos va a ocurrir el desenlace. Y el retrospectivo es de que nos vamos en el tiempo y hacia atrás y ya ocurrió se tienen tanto los dos grupos y también el desenlace, o sea, el desenlace ya ocurrió, pero también se siguen en el tiempo, porque el de corte es longitudinal. El experimental, bueno, es muy raro que haga uno ese tipo de estudio en los hospitales, pero sí puede ser. Generalmente esto se hace cuando queremos evaluar medicamentos y la prueba diagnóstica es para poder comparar, por ejemplo, un estudio con el estándar de oro, no sé, comparar si el estándar de oro es la biopsia de algo, biopsia hepática, por ejemplo, entonces, no sé, algún otro estudio radiológico, compararlo con
con el estándar de oro. Perdón, antes, la ubicación temporal y espacial, aquí pues debemos decir en dónde se va a realizar el estudio y en qué tiempo o cuándo, y la población de estudio, ¿no? Recordemos que tenemos una población diana, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, pero pues no podemos estudiar a todos. Entonces debemos sacar una población de estudio de acuerdo a los criterios de selección que nosotros pues consideramos son los que se deben de incluir, y esto para poder dar una validez externa, ¿no? Que realmente se reduzca el riesgo de sesgo de esta población de estudio. Y bueno, a lo mejor mi población puede ser los pacientes con enfermedad renal crónica en un hospital aquí, por ejemplo, de La Raza, ¿no? Y pues no vamos a poder estudiar a todos, entonces a veces pues son muchos pacientes y tenemos que calcular un tamaño de la muestra en la cual pues esto va a dar la validez interna para ver que realmente pues se trate, o sea, una muestra representativa y comparable con la población de estudio. Y bueno, hay diferentes tamaños de fórmulas para el cálculo de tamaño de la muestra, pero esto va a depender mucho del tipo de estudio. Y bueno, la técnica de muestreo es importante también, a veces no lo ponemos, describir cómo se van a elegir esos pacientes. Entonces, por ejemplo, puede ser probabilístico o no probabilístico. El que se emplea con mayor frecuencia es el no probabilístico, que es el consecutivo. Es decir, por ejemplo, los pacientes que llegan a la consulta y que cumplen con mis criterios de selección, los voy agarrando y los voy incluyendo en mi estudio. Ese es el de casos consecutivos o no probabilístico. Pero otros, por ejemplo, el probabilístico es cuando nosotros lo dejamos al azar, ¿no? Y puede ser aleatorio simple o estratificado en múltiples etapas, sistemático. Aquí nos podemos apoyar, por ejemplo, hay incluso algunos programas o software que nos hacen como el cálculo de qué pacientes sí se van a incluir y cuáles no. Bioética, bueno, esto aquí tenemos que describir las características, si existe o no riesgo para el paciente que se va a incluir en la investigación, pero bueno, esto va a ser un tema aparte, donde se va a mencionar con mayor profundidad. Las variables también hay que describirlas, que estas pueden ser, deben ser tantas como sean necesarias para poder llegar a responder nuestra hipótesis, pero pues pero no tantas, porque a veces como tenemos en los hospitales hay, por ejemplo, varias o grandes bases de datos, queremos como que incluir todas esas variables en nuestro estudio, y a lo mejor hay muchas variables que ni siquiera están relacionadas con nuestro estudio y no tendría caso, y no, nos complicamos más el realizar ese estudio. Entonces mejor irnos directamente a lo que nos va a llevar a nuestro a la respuesta o a responder nuestra pregunta de investigación. Y bueno, estas variables pues deben de definirse pues de forma conceptual y operacional. La conceptual es el concepto, la definición como tal, como tipo diccionario de esa variable, y la operacional es cómo nosotros la vamos a definir, pero para nuestro estudio, ¿no? Y la escala de medición también debe incluir la unidad de medida y la prueba estadística. Ahorita les pongo un ejemplo más adelante, pero bueno, en los tipos de variable, estas pueden ser nominales u ordinales, y estas entran en el grupo de cualitativas o categóricas, y pueden ser discretas o continuas, y entra en el grupo de cuantitativas o numéricas. En la nominal es, por ejemplo, la dicotómica, que tiene dos opciones: sexo, puede ser femenino o masculino, diabetes, presente o ausente, o la otra es que responda que sí o que no. La ordinal es cuando son varias variables y generalmente pues lleva como un orden, ¿no? Como la escolaridad, que primero va la primaria, secundaria, preparatoria, posgrado. También puede ser la estadificación por alguna biopsia, ¿no? Y la cuantitativa discreta es, por ejemplo, la creatinina sérica, que puede ser de 0.78, es decir, que incluye números pues con decimales, y la continua es cuando es un número así, como en la edad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de cómo se debe definir.
Por ejemplo, la edad, el conceptual es el tiempo que transcurre entre el nacimiento hasta la actualidad. La definición operacional es el cálculo que se obtiene a partir de la fecha de nacimiento del paciente hasta la fecha de inicio del estudio. La escala de medición pues es el tipo de variable que es cuantitativa discreta. La unidad de medición, cómo se va a medir, bueno, en años cumplidos, y la prueba estadística es la que vamos a emplear para el análisis, ¿no? Que es media o mediana, según la distribución. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y posteriormente el diagrama de flujo, en el cual pues aquí debemos hacer como un diagrama donde ponemos como todos los pasos para pues llevar un orden y no saltarnos, ¿no? Es como un checklist de lo que se debe hacer durante el estudio. Y bueno, también en esa página nos podemos meter para que nos vienen como todo el checklist de cada tipo de dependiendo del tipo de estudio que vayamos a realizar. Y bueno, este es un ejemplo de diagrama de flujo, donde por ejemplo aquí empezamos con los pacientes, la población, y luego aquí cuántos fueron excluidos, y al final pues el tamaño de la muestra, cuántos fueron incluidos. Y aquí, por ejemplo, si vamos a hacer cálculos, pues ya se ponen así paso por paso qué determinaciones vamos a hacer, las especificamos y al final pues qué es lo que se obtiene. Y en la descripción operativa del estudio, pues aquí debemos hablar de las etapas de la investigación y se debe detallar lo más que se pueda, de forma clara obviamente, si por ejemplo alguien más lee nuestro protocolo y quisiera llevar o realizar nuestro estudio, que lo puedan reproducir, porque está todo bien descrito en el protocolo. Hay que especificar todos los procedimientos que se vayan a realizar o los que se vayan o estén involucrados. También se deben incluir los investigadores o los participantes, y se debe describir o detallar qué va a realizar cada participante o en qué van a participar los investigadores o asociados, por ejemplo, o el principal, ¿no? Incluso pues también se deben incluir los materiales y los recursos con los que uno cuenta. Y finalmente los anexos, en los cuales se incluye lo que es el cronograma de actividades, que aquí es donde vamos igual a describir por fechas o por meses todas las actividades que se van a realizar para poder obtener o llegar a los resultados de la investigación, el consentimiento informado y la bibliografía. Este es un ejemplo de un cronograma de actividades donde nosotros debemos especificar cada actividad que nosotros vayamos a realizar durante el protocolo, porque a veces hacemos cronogramas donde nada más ponemos realizar protocolo, aceptación por Cirelsis, ¿no? Por ejemplo, y luego recabar base de datos, y luego escribir resultados, así no, sino tenemos que ser como muy específicos a la hora de hacer nuestro cronograma. El consentimiento, bueno, aquí depende mucho del hospital en el que se vaya a realizar el estudio. Cada uno pues tiene su formato que se debe utilizar. Por ejemplo, este es el del IMSS. Y bueno, aquí lo que debe resaltarse es que se deben emplear palabras claras, porque esto a veces utilizamos términos médicos, y bueno, esto es para que lo pueda entender el paciente y pueda, bueno, más bien el sujeto de estudio, y que pueda aceptar o no e ingresar a la investigación. Entonces deben ser términos claros, no términos médicos. Se deben describir claramente pues los riesgos, los beneficios, si por ejemplo si se obtiene el resultado y si eso va a modificar su tratamiento o seguimiento en el hospital. También debe quedar claro lo de la privacidad y confidencialidad de los datos. Incluso pues se sugiere también incluir lo que es un consentimiento sobre esto, ¿no? Sobre la privacidad y confidencialidad de los datos. Y se debe incluir también lo que son pues el nombre del investigador y de los investigadores asociados, el teléfono y dónde se pueden localizar en caso de alguna duda o algo así, o alguna reacción adversa, por ejemplo. Y bueno, estas serían todas las partes del protocolo.
Depende mucho también de el orden y las partes que se incluyan. Depende mucho del hospital donde se vaya a realizar el estudio, pero bueno, esto es básicamente lo que contienen todos. Y aquí, bueno, se muestra una bibliografía recomendada donde se pueden apoyar para profundizar más en los temas. Muchas gracias, doctora Arlet. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna observación? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, muy bien. Nada más me podrían apoyar en las variables. Es que no me quedó muy claro la cuestión de las variables. Lo que es la definición o los tipos de variable. Los tipos para el Ajá, protocolo. es que los tipos, bueno, van a haber dos grupos que son los cualitativos o nominales, perdón, los cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos pueden ser nominales, u ordinales. Entonces, los nominales son los que son, pues, por ejemplo, las enfermedades, el sexo, ¿qué otra cosa? Alguna característica que pudiera tener el paciente en la cual nosotros podamos responder, por ejemplo, si es dicotómica, es nada más, pueden ser dos respuestas, que el paciente puede ser sí o no, ausente o presente, por ejemplo, una enfermedad, diabetes, hipertensión, esa es una variable cualitativa nominal dicotómica. Y cuando tienen otras características, por ejemplo, o tienen más de dos opciones, por ejemplo, los grados de hipertensión. Bueno, la hipertensión o de obesidad, ¿no? Por ejemplo, esa puede ser una variable nominal, como es hipertensión, no sé, grado 1, 2, 3, u obesidad grado 1, 2, 3, sobrepeso y eso, o puede ser incluso ordinal, lo puedes poner como nominal u ordinal porque llevan un orden, ¿no? También ordinal puede ser la escolaridad que decíamos como primaria, secundaria, porque también lleva un orden, o también todo lo que lleva una estadificación, ¿no? De cáncer, por ejemplo, y que lleva igual un orden, de alguna biopsia. Y las cuantitativas son las que implican números. Hay dos tipos, una es la discreta, que es la que tú pones que puedes utilizar puntos decimales como la creatinina, los triglicéridos, la hemoglobina, que por ejemplo la hemoglobina puedes poner 12.6 y y la continua es en la cual pues pones así el número tal cual, como la edad, que pues nada más pones 14 años, 20 años, 50 años y pues esos son los tipos, no sé si quedó más claro. Sí, gracias. Igual si vamos a abrir como un classroom, así de esos de Google, para que si tienes alguna duda, si quieres, nos lo puedes mandar y ya lo revisamos ahí pues para como que, o como aclararte un poquito más si es necesario. Sí. Sí, Bueno, gracias. ¿alguna otra pregunta que haya? Ok. Yo les aviso cuando esté ya el video en YouTube, lo subimos a YouTube y pues igual seguimos abiertos a sus preguntas en el chat de WhatsApp. Bueno, pues muchas gracias, doctora Arlet, y muchas gracias, doctores, por haberse conectado. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego, nos Gracias. vemos. Bye. Gracias. Muchas gracias.